Así que vamos a hablar ya mismo con Inés Bertón, que va a aparecer seguramente. Allá apareció, la estoy mirando. Inés, ¿cómo te Sí, va? ¿Cómo acá estás? estoy. ¿Cómo estás, Conrado? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Te aviso, una lista de preguntas y dudas, porque tiene que ver con el bienestar. Lo tuyo tiene mucho que ver. Y desde la Sí. teína, ahí estás tomando. ¿Estás tomando? Cosecha de té verde, sur de Shanghái, con un limón prensado en frío, miel, cúrcuma. Así que sí, este, vengo llegando de Alaska, de estar haciendo un viaje muy interesante y después trabajando un poquito en Connecticut, a una hora de Nueva York. Así que llegué con un poquito la garganta, tanto avión, tanta cosa. Así que la cúrcuma enseguida, un poco de todo acá. Antiinflamatoria, el turmérico, el turmérico. Por eso decía que tenía que ver con el bienestar, no hay duda, el té. He hablado mucho del café y de repente dije, qué injusto. No he hablado lo suficiente del té para que la gente entienda pequeñas introducciones. Teína, la cafeína del café es la teína. Lo que pasa es que el té tiene teanina, un aminoácido, los hemos nombrado, y eso hace que el pico de energía sea un poco más lento que el del café. Y tiene un poco menor de contenido. Hay té negro, verde, recién Inés nos decía, blanco. Y los de hierba, cuidado, no tienen la cafeína. Pero a ver, contá algo de esto vos sos la que sabe. En realidad todo el té viene de un solo arbusto. El arbusto es la Camellia sinensis Exacto. y es muy importante la denominación de origen. Mi especialidad son las cosechas de mucha altura. Mi especialidad es Darjeeling, entre Nepal, Sikkim y Bután, una de las mejores cosechas del mundo. Sri Lanka, esta isla fantástica al lado de India. El nordeste de India, China y Japón. Mi especialidad es en altura porque en la altura, con los monzón, con estos vientos huracanados y la amplitud térmica, mucho calor de día, mucho frío de noche, este cambio, esta amplitud térmica hace que el arbusto de la planta se queda más petiza y concentra más la clorofila. Y la clorofila en realidad es luz líquida, ¿no? Es la hemoglobina de una planta, más o menos, como que es muy Sí, importante también. sí. Entonces, siempre busco cosechas de altura, mi especialidad es esa. Yo estudié como perfumista, después me especialicé en cosechas de té. Y después está la búsqueda exhaustiva. En definitiva, un té honesto se hace con ingredientes honestos. Entonces busco grosellas, moras, arándanos en nuestra Patagonia Argentina, pero busco especias en Birmania, las clementinas, estas mandarinas chiquitas en Calabria, en Italia. El secreto es pelarlas con una sola mano para saber que están en el Mm. estado exacto, en el punto perfecto, es poder abrirlas con una mano. Y bueno, una vez que encuentro la historia que quiero contar en una infusión, empieza lo que es nada, contar el perfume de los mercaditos de especias en la India, quizás con un chai, ramas de canela, cardamomo, jengibre, pimienta, nada, llamar a la calma a la noche antes de ir a dormir y pienso en unas flores de manzanilla de un pueblo al lado de Peguajó, con un cedrón de Córdoba, naranjas y empiezo como, así voy creando Y qué apasionante un que como poco. en todo en la vida, cada tema es un mundo. Y algunos como este, que tiene cosas tan valiosas y que vos escribís tan atractivamente. Pero déjame que le diga a la gente, porque yo dije lo del olfato absoluto y quiero que lo comentes. Porque todos podemos oler lluvia. O yo, neurólogo, tengo ahí en mi consultorio un poquito de café. Porque para testear a la gente si puede oler o no oler, que la pérdida de olfato en neurología puede indicar algunos problemas. El COVID lo hizo. Ahora, vos sos una persona que puede diferenciar el jazmín de la India, de la rosa de Bulgaria, del sándalo australiano, no la lluvia y el café como el resto de los seres humanos, y no tampoco como mi labradora, que ya sabemos que tienen cientos de millones de neuronas de eso. Los seres humanos tenemos 6 millones de neuronas para el olfato. ¿Cómo es esa capacidad que seguro la has estudiado? Y aparte contanos cómo es tenerla. Por un lado, trabajo mucho con la memoria olfativa. Yo creo que lo primero es la curiosidad, ¿no? Como que para mí la curiosidad juega un rol vital ya desde chicos, ¿no? La curiosidad es un poco el coraje divirtiéndose, más o menos. Entonces, ya de chica me preguntaba,
a qué huelen las estrellas, ¿no? Como que me intriga muchas cosas así. Pero creo que después está el poder armar familias olfativas. Entonces, lo que suele pasar es que uno va un poquito más profundo. La gente suele decir, es el perfume del azar. Y yo pregunto, ¿pero es el azar del pomelo, que es mi preferido, o el azar de un naranjo, o el azar de un limón? Rosas. Bueno, ¿qué rosas? Porque las Charles Aznavour huelen muy distinto a una Lady Miltington, a otro tipo de rosa, ¿no? Como que las rosas, entonces voy a la familia de las rosas. Uno piensa en cítricos. Yo puedo asegurar que si uno raspa una lima, un quinoto, un limón, una naranja sanguínea, una mandarina, una bergamota, una clementina, están dentro de los cítricos, pero son un millón de aromas distintos. Entonces, lo que intento es como tener mi cartuchera llena de colores para tener más lápices para pintar, no como para crear. Entonces, cuando voy a crear, empiezo, digo, bueno, quizás unas peras de otoño con unas ramas de canela, con un cardamomo, jengibre y pimienta, o quiero recrear un perfume que me gustó mucho en Brasil y pienso en mango, papaya, hibiscus y pétalos de girasol. Entonces, lo primero que voy haciendo es como trabajando mucho la memoria olfativa. Eh, y es tomar conciencia también cuando uno huele. En realidad, lo primero que hacemos cuando nacemos es inhalar. Lo último que hacemos antes de irnos es exhalar, y entre esa inhalación y esa exhalación pasa nada más y nada menos que nuestra vida. Entonces, saber usar también el ritmo, el tempo de la respiración. Si uno hace, no es lo mismo que si uno hace. Entonces, cuando estoy creando, trato de tener un ritmo. Me ayudó mucho la meditación. eh, y después ir describiendo, y voy siempre desde tomando anotaciones que escribo muchas veces de un modo muy aromático, y saber nombrar, ¿no? Porque recién decías eh, el olor a la lluvia, y cuánta gente no sabe cómo se llama el perfume cuando la lluvia toca el cemento, o cuando la lluvia toca el campo. Cambia. Uno se Ujú. llama petricor, el otro se llama geosminia. Entonces, saber nombrar también nos ayuda a buscar. Sí. Eh, Y eh, eso es lindo. no, no solamente es lindo, sino que es súper interesante y Inés, tenés que escribir un poema, porque lo que decís es interesante, tiene que ver con bienestar. ¿A qué huelen las estrellas? Se puede llamar el poema, que con eso empezaste lo que me dijiste Sí, recién. sí. Es Déjame que que, muchas pero, veces. a ver, dale, ¿qué ibas a decirme? Decime. No, 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 es que creo que la curiosidad juega un rol tan importante, hasta en el bienestar, ¿no? Como uno busca qué me hace bien. Sí. Sí, y hablaste, no te voy a dejar pasar dentro de un rato, que hablaste de meditación pero déjame que te haga para que me corrijas en todo, por favor. Pero busca algunas curiosidades. Entonces vos corregís. Porque el primer té, lo que encontré es que fue en China, un emperador, no habrá sido emperador, pero hace más de 2000 años, 2700 años, cayeron unas hojas en agua que estaba hirviendo y este señor lo probó y dijo, ochá, o no sé cómo habrá dicho. Eh, ¿Puede ser algo parecido a eso? Perfecto. Shen Nung, que fue el primero. Y, y sí, hay muchas historias. Eh, el té no conoce fronteras, ¿no? Es como, es lo más diplomático que hay, ¿no? No tiene fronteras. Estés donde estés en el mundo, una taza de té reconforta, tiene una historia, es una cultura milenaria, y en cada cultura va de modos tan distintos, porque cuando vos vas a una ceremonia de té en Japón, hay ciertas como premisas, como que el té se sirve contrariamente a las agujas del reloj, porque tiene su propio latido. Entonces siempre se sirve contrariamente a las agujas del reloj. Ah, ah, Cuando estás en Marruecos, los mm, beduinos ponen unos vasos divinos, todos como con dorado, todos dibujados, y sirven el té en las carpas, en las tiendas de campaña lo sirven desde muy alto, porque van perfumando todo el ambiente, toda la carpa, entonces sirve para perfumar también. Cuando vas a meditar con los monjes, estás en el Tíbet, en Nepal, en todo lo que sea India, cuando meditan, toman el té
con los mantras, con las dos manos, porque dicen que están más unidos y menos partidos. Este simple gesto, a veces cuando estoy en la oficina a mil, o estoy como que tengo que hacer mil cosas, o estoy hasta en el aeropuerto por treparme un avión, aunque sea una taza de té con asa, enseguida este gesto de tomarla con dos manos es volver al centro, ¿no? Es como vamos a estar alineados. Y en cada cultura el té es el segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua, pero en cada lugar tiene un significado súper especial. Exactamente. Se toman 3.000 millones de tazas de té por día, así que lo que decías de que atraviesa fronteras, sin duda, y es el segundo líquido infusión más tomado después del agua. Increíble. Uno no lo sabe y uno tendría que saber ese dato, si es tan contundente. Y tuvo que ver con la revolución de Estados Unidos, ¿o no, Inés? En 1773, cuando esos americanos disfrazados de indígenas se subieron, y uno lo traduce mal, pero es el motín de Boston, ¿no? Cuando tiraron el té. Le dicen el Boston Tea Party Sí. y en realidad por eso no tiene tax, no tiene impuesto en Estados Unidos. O sea, todo tiene impuesto, el té no tiene impuesto por el Boston Tea Party, por esto, justamente. Es increíble. Compañía Británica de las Indias Orientales se quisieron quejar de los impuestos de los ingleses, eran colonia todavía, pero eso fue en 1773, les duró poco, 3 años después, independencia. Y vos vas a decirme qué es el Da Hong Pao. Puede ser que es uno de los tés más caros que hay de la China o algo así exótico. Hay muchísimos tés hay cosechas imperiales, hay muchos tés que están cocidos a mano y que florecen en la taza. Yo me acuerdo hace muchos años cuando diseñé para el Dalai Lama y le pregunté a él qué era el té. Me contestó, es el arte de ritualizar la hospitalidad, que me pareció la definición Muy más buena, linda muy buena. que Linda, escuché de linda. un té. Y era, por ejemplo, unas hebras de té verde y flores de jazmín, una a una, cosechadas a mano, enrolladas a mano. Entonces vos pones 5 de estas perlas en la taza y cuando pones el agua caliente florecen en la taza. Mm. Este té, que vos decís, hay muchas de estas cosechas que son de los tés más difíciles de conseguir, porque más allá, en realidad, más allá del costo, el tema es la poca cantidad que hay, o porque se cosecha de un modo imperial, o porque se permite cosechar 2 veces al año solo al amanecer. Eh, Muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Como que, o por ejemplo, el kukicha, que es otro té también así de muy difícil de acceder. Nosotros tenemos un poco en Philosophy, pero son tés como así, como joyitas y los tengo ahí medio guardaditos, Mexicanos. que es un matcha, que es de la ceremonia de té, con almidón se prensa y parecen patitas de arañas, es así como fideitos muy, muy chiquitos, duritos, y lo pones en el agua y también lo que pasa con ese té, y es una cosecha imperial, y es lo que se llama también un acquired taste, que es como un paladar adquirido. Lleva un tiempo poder conocer y disfrutar esas variedades de té. Es como, Te tiene entiendo. mucho de arte imperial. Me van a retar, pero yo quiero un par de preguntas más. Recién dijiste que le hiciste el té Dalai Lama. Le has hecho a los Reyes de España, a Saramago, a Chris Martin de Coldplay, a los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué quiere decir eso, Me haber encanta. preparado? ¿Qué quiere decir que le hiciste? No entiendo. ¿Les creaste específicamente y tuviste relación directa? Es- ¿Cómo es eso? Sí, muchos cantantes son muy fanáticos. Me acuerdo cuando me tocó hacerle a Ed Sheeran y Lou entonces Reed. tenía que estar en el backstage o en Lou Reed o Lenny Kravitz. Me acuerdo estando en el backstage de Ed Sheeran para armarle su té y todo y yo había dicho a todo mi equipo, tienen prohibido pedirle una selfie, pedirle lo que sea, está totalmente prohibido, está concentrado, está saliendo a tocar. Y llegamos y él se dio cuenta de toda la situación y agarra y viene con el teléfono y dice, quiero una selfie con vos, así que tengo la sacada por él, como si él fuese, se Buenísimo. volvió muy gracioso. Simpático. Pero no, bueno, muchas veces me tocó diseñar para Chris Martin, lindísimo poder crear para él un blend que se llama Eden o para
Casu, que es un de hace poquito, Sí. que le hice el té con gente muy distinta. Y es nada, en especial los músicos que se cuidan tanto la voz y que muchas veces antes de salir a tocar o que en su diaria cuidan mucho su voz. Me tocó, sí, diseñar para músicos muchos y después para marcas divertidas, el blend Coco Canel para Chanel o el Mm. blend para Burberry, para muchas marcas interesantes. Un aprendizaje enorme. Y qué bueno que la gente escuche esto, Inés. No estoy seguro que sea muy conocida esta historia tuya. ¿Por qué no cerremos con una recomendación tuya de el que no ha tomado té? Porque es interesante, ves las películas americanas y enseguida llegan a la casa a cualquier hora del día, alcohol. Pero ves las películas europeas, especialmente Reino Unido, y están con la taza de té en la mano. ¿Cómo le recomendás a alguien que no ha tomado mucho té o no ha tomado té? ¿Cómo se empieza? ¿Hay alguno especial para alguna hora del día? Danos una recomendación. Por un lado, esto que decías, en Inglaterra se dice que hay tanta bruma de la cantidad de tazas humeantes, ¿no? Eso es algo, Puede siempre ser. algo que me encanta. Y primero saber que el té no es hacer el ahorcado con un saquito de té. Eso es otro mundo. Como un té es agua, sensibilidad y paciencia. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el ritual de lo simple, con la sofisticación de lo simple. Se hace de un modo también muy tranquilo. El agua no tiene que hervir igual que el mate. Algo bien fácil de hacer y que cambia mucho es pasar el cuenco, la taza o la tetera antes por agua caliente, por abajo de la canilla de agua caliente, para que esté templada. El agua no hierve, 90 grados, 80 grados está perfecto. Si es hebra, que es en este caso, es una cucharada de té al ras por taza y poca infusión. Si les parece el té verde, que es rico en antioxidantes, todas las propiedades que tiene, si Sí. les parece amargo o astringente, es porque se les pasó. Es poco tiempo de infusión. 1 minuto es más que suficiente. Y es eso, es disfrutar. Yo siempre pienso que una tetera panzona y humeante es capaz de reconfortar, de acompañar Bueno, y es disfrutar eso, los lujos posibles y los lujos accesibles. exactamente, un lujo accesible, especialmente, y que tiene que ver con bienestar. Flor, Tengo tengo la un... panelista Flor acá que está con duda. Sí. Asentía cuando hablabas de todo lo que decías. Sí, te quiero preguntar, ¿qué te piden los artistas? ¿Qué tipo de test te piden? Por lo general les diseño yo, por lo general es como, por ejemplo, a Ed Sheeran le hice un rooibos de base, que es una raíz sudafricana que crece en los volcanes, que es rica en minerales, calcio, flúor, y le hice una versión de un Earl Grey, porque era Red Earl Grey, porque es pelirrojo así que le hice esta raíz que está perfumada con estas mandarinas y clementinas, bueno, todos estos cítricos. Eh, Al Dalai Lama me acuerdo que fue, bueno, a Sábato, me acuerdo hace muchos años para el Congreso de la Lengua, Sábato, hice Sábato, Saramago y Carlos Fuentes para el Congreso de la Lengua hace 1 millón de años, hace 20 y pico años, pero es un blend que recuerdo mucho porque él me llamó para agradecer y yo le había puesto cuando la mente calla aparecen las palabras y le hice un chai, que son estos tés que se usan mucho para meditar, los blends del silencio, ¿no? Como que estos que te permiten como poder ahí estar como muy enfocado en los mantras. Me acuerdo, bueno, siempre cosas muy distintas. A los Red Hot, me acuerdo que diseñé para Anthony Kiedis, el cantante de Sí, los los Red Hot amamos. Chili Peppers, un genio muy divertido aparte. Y yo le había hecho un blend más spicy, ¿no? Que tenía que ver también con lo picante y con las especias y también usando bastante jengibre, lemongrass. eh, y después hicimos uno primero y después nos fuimos a otro planeta, nada que ver, que fue como un descubrimiento increíble que fue ir a todo lo que es como em, nada, el ananá y también todas las propiedades que tiene, ¿no? Como las piñas caramelizadas, maracuyá, todo, ir a un mundo más tropical, que estaba bueno. Y después, hoy diseño una línea grande de mocktails, de tragos hechos con té, sin alcohol, eh, que es lo que se llama driver's cocktails, ideal para
cuando vas a un casamiento, una fiesta así, puedas tomar algo riquísimo. No es tomo alcohol o si no tengo que caer ¿no? en tipo todas gaseosas, así, sino que uno puede realmente también tomar algo riquísimo y maravilloso. eh, entonces también hago una versión de un gin tonic, pero es un tea tonic, con unos hielos hechos de jengibre, lemongrass y flores de manzanilla, o bueno, muchos así también. Me parece buenísimo que la gente se va a quedar con ganas de seguir escuchando. Nada como una entrevista en que nos quedemos con infinitas preguntas y el saquito de té también fue un accidente, el invento y la infinidad, Inés. Pero te agradecemos muchísimo por haber compartido la cantidad de cosas y el oler las estrellas o cómo huelen las estrellas. Muchísimas gracias, Inés, y vamos a volver a Gracias a hablar. vos, me encantó. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Chao, Inés. Gracias. Beso. Chao.